Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su canal Santo Debo Ser, que por la gracia del Señor llega a ustedes cada semana con material y contenido siempre nuevo para ayudarles a formarse en la fe y la espiritualidad católica. Les invitamos a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que se publica. Igualmente, pueden visitar nuestros otros dos canales, Misterio de Fe en el ámbito de la liturgia católica y Creo, Señor, yo creo en el ámbito de la doctrina católica con un formato apologético. Pueden escucharnos también en Spotify, Walter Fajardo, y pueden también seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, donde vamos colocando distintos artículos y material que les pueden servir en su formación. Pueden apoyar también, si así lo gustan, económicamente la labor que realizamos para ayudarnos a la compra de equipo que nos permita mejorar la calidad de nuestras transmisiones. La información de cómo hacerlo y de cómo seguirnos en nuestros otros medios la encuentra siempre en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues a comenzar esta sesión poniéndonos en la presencia del buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos y damos gracias porque eres santo, justo, bueno y misericordioso. Gracias por darnos esta oportunidad de continuar nuestra formación en la fe. Te pedimos, Señor, clamamos siempre tu Santo Espíritu, que nos ilumine y nos dé discernimiento para comprender los temas aquí expuestos y para poder llevarlos a la práctica. Que podamos servirte con ellos, Señor, en la comunidad cristiana, con ayuda de la Santísima Virgen María, con los ruegos de San José su esposo, de los santos y de los ángeles, para que todo cuanto hagamos sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comenzar. Después de haber comenzado esta sección nueva de nuestro canal sobre las posesiones y el exorcismo, y dando inicio a ella con la introducción que nos hacía Fray Claudio en esta entrevista que tuvimos con él, y aterrizando ya también con los temas a partir de lo expuesto por el padre Gabriele Amor en su libro Más fuertes que el mal, donde hablábamos sobre cuál es el papel del demonio en los evangelios, qué dicen los evangelios sobre esto y sobre cuál es la respuesta con la que se encuentra muchas veces el padre Gabriele Amor de parte de los eclesiásticos y el tema del exorcismo. Vamos a aterrizar un poco más estas ideas. Consideremos lo que nos ha dicho ya el padre Gabriel Amor, ¿verdad? Que el demonio también tiene un papel preponderante en los evangelios. Tanto así que la Escritura nos dice precisamente que Jesús viene a destruir, a deshacer las obras del diablo para salvarnos del pecado en el cual Él nos hizo caer tentando a nuestros primeros padres, Adán y Eva.
Vamos ahora a continuar la exposición de estas temáticas, ahora tocando un tema sobre el hombre y el maligno. Ya vimos lo que dice la Escritura sobre la acción del demonio y la respuesta que los demonios dan a la acción de Cristo, y cómo los milagros que el Señor realiza respecto a la liberación de los que están oprimidos por el diablo también vienen a reafirmar la obra mesiánica de Jesús. Si no me creen a mí, decía Jesús a mis palabras, crean en las obras que realizo. Y una de esas obras milagrosas, además de las curaciones, como cuando curó al hombre que estaba en la camilla, al paralítico, y demostró con ello que tenía poder de perdonar los pecados, pues reafirma su obra mesiánica también, haciendo este exorcismo, mostrando el poder que tiene sobre los demonios, liberando a aquel hombre que en la sinagoga dice: ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a arruinarnos? Entonces, ubicándonos en esto, vamos a escuchar ahora en esta temática sobre el hombre y el maligno, ¿qué nos dice el padre Gabriel Amor? Vamos a tomar la obra Vade Retro Satanás, ¿no?, para exponer este tema. En la historia de los pueblos, el hombre siempre, incluso antes del cristianismo y antes del judaísmo, ha tenido la percepción de lo que podríamos llamar espíritus maléficos. Siempre ha tratado de congraciarse con ellos, de defenderse de ellos o de liberarse de su acción, usando las formas propias y más adecuadas de la cultura del tiempo. De ahí provienen los distintos magos, hechiceros y demás, según la cultura de cada pueblo y de cada época. Y esto lo vemos todavía hoy en día en lugares como en el África, donde la fe está llegando a tribus un poco más apartadas de la sociedad, en las cuales todavía persiste la figura de un medium, de un brujo, de una persona que realiza este tipo de actos para congraciarse con los espíritus de la naturaleza o para defenderse de ellos por medio de sus ritos propios. Entonces, este tipo de personas fueron las que a lo largo de los siglos dieron origen a este tipo de prácticas y a este tipo podemos decirlo así, de profesión, ¿no?, de dedicarse como espiritista, como brujo, como chamán, a ayudar a la gente o a ponerse al servicio de los espíritus. Así como puede llegar al conocimiento de la existencia del Creador a partir de la observación racional de lo creado, y es el caso de muchos pensadores y filósofos de la antigüedad, la razón humana también tiene una vaga percepción de estas realidades no sensibles y ocultas que hemos definido como espíritus maléficos. Es decir, por la sola razón, el hombre es capaz de darse cuenta de que existe un ser superior. Ya a través de la revelación divina y el hombre abriéndose a esta, es que sabemos quién es ese ser superior y cuál es el plan, el proyecto de ese ser superior al crear todas las cosas y al crearnos a nosotros. Pero por el ejercicio de nuestra razón podemos intuir la existencia de este ser. Vemos que hay algo más allá de lo material. Igualmente podemos intuir la existencia de estos seres espirituales que están a nuestro alrededor. Pero bien, pues así como la verdad de la existencia de Dios y el conocimiento pleno de su naturaleza, de Padre misericordioso y Dios trinitario, es un gran misterio, inaccesible a la sola razón humana, también son dados al hombre estos conocimientos por la revelación, y así solamente por la revelación el hombre tiene la certeza y la precisión sobre el mundo no sensible y oculto, incluso sobre el nombre exacto de estos espíritus, es decir, demonios, como hoy comúnmente se denominan. No en vano el poder de expulsar los demonios y también los milagros y curaciones son una prueba de la divinidad de Jesús. Es decir, que el hombre con su inteligencia es capaz de conocer estas realidades espirituales, pero solo a la luz de la revelación las entiende perfectamente. Es decir, solo por la revelación yo me doy cuenta
que existen espíritus buenos que son hasta cierto punto benefactores de la humanidad y espíritus malos. Sé la distinción entre ambos, sé la razón de la existencia de ambos y el papel de la existencia de ambos dentro del proyecto de Dios para el hombre, la criatura más perfecta en la creación de los seres materiales. Entonces, la revelación nos da estas luces y es importante entenderlo, porque cuando nosotros no caminamos de mano de la revelación, nuestra mente, deduciendo la existencia de estos seres, puede erróneamente devenir en el pensamiento de que estos seres son dioses, divinidades a las que hay que adorar o tener contentos, como pasó en muchos pueblos antes de conocer la revelación que había manifestado el Señor a Israel y luego, pues, por medio de su Hijo, a nosotros, la iglesia. Entonces, muchos de estos pueblos adoraron a estos espíritus, tanto así que los tenían por dioses, como diría San Pablo, los dioses de los paganos, los ídolos de los paganos son demonios. Se puede llegar a esos errores. Entonces, la revelación nos salvaguarda de cometer ese terrible error. Para ser consecuente con lo que acabo de decir, dice el padre Gabriel, es importante tener conciencia del hecho de que no percibir al demonio significa no entender el plan redentor de Dios. Es decir, todo lo que ha sucedido después de la culpa original de Adán, por lo cual para el hombre se vuelve una necesidad imprescindible el ser salvado, puesto que él no puede salvarse por sí mismo. Entonces, aquí es donde recuperamos la idea con la que empezábamos esta sesión. ¿Qué papel tiene el demonio en todo esto? La Escritura con la revelación nos lo revela, y más la persona de Jesucristo, que a través de sus exorcismos, a través de esta obra que realizaba, él manifiesta cuál es el plan de Dios para el hombre: salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Del pecado, salvarlo del poder que el demonio ejercía sobre él, salvarlo de la condenación eterna. Sí, esto es lo que tenemos que tener claro, porque si nosotros quitamos este factor de la ecuación, es decir, al demonio lo quitamos de este proyecto, entonces Jesús se encarna ¿solo para qué? Si el hombre no estaba condenado, si el hombre no estaba perdido, si el hombre no había perdido la vida divina a causa del pecado, entonces ¿de qué lo salvó? Si el hombre ya era amigo de Dios, si el hombre hasta cierto punto era como Dios, hablaba con Dios cara a cara. Entonces, realmente el demonio, por eso es un factor de la ecuación que no debemos quitar, y es el grave error en el que se cae hoy. Se quiere ver un proyecto del amor de Dios, un proyecto de Dios para el hombre, sin tener en consideración al maligno. Pues mucha gente hoy se escandaliza o se ofende al oír hablar del demonio, del infierno, del pecado y la condenación. Quieren tener una fe en un Dios totalmente distinto al Dios de la divina revelación. Por este motivo, debo ver con desilusión, continúa el padre, que aunque por razones históricas y culturales precisas, actualmente en el mundo católico no solo hay una carencia numérica de exorcistas, sino que además en el clero y hasta en los obispos hay una carencia generalizada en el creer en la existencia misma del demonio, o por lo menos en su actividad extraordinaria de causar males de carácter maléfico. Debo, ¿verdad?, ver con desilusión este panorama. Entonces, es lo que está pasando. Hay razones históricas y culturales detrás, muy arraigadas, sobre todo en nuestro tiempo. Razones, por ejemplo, el cambio cultural que ha habido, donde se desplaza a Dios del lugar que le corresponde. Nuestras sociedades ya no son teocéntricas ni teocráticas, ahora nuestras sociedades son antropocéntricas, tienen al hombre por centro y solo tratan de complacer a este hombre, los placeres que este hombre busca, una sociedad hedonista, las cosas que este hombre necesita, una sociedad materialista, consumista, pragmática. Entonces, eso da lógicamente lugar a que en el hombre de este tiempo, hombre que también es llamado por Dios a ser sacerdote, a servirle, pues en la mentalidad de estos hombres, también la parte espiritual esté por los suelos y la formación en el ámbito espiritual esté también por los suelos, porque hoy se pone la primacía en otros tipos de temas. Hoy los sacerdotes prefieren hablar de ecología,
de contaminación, del mismo consumismo, de series de televisión, que hablar de los novísimos, que hablar de la salvación eterna, que hablar del misticismo en la iglesia, que hablar de la espiritualidad, que catequizar sobre la fe. Entonces, son cuestiones reales las que observa aquí el padre Gabriel. En otras palabras, dice, hay una gran insensibilidad por parte de los sacerdotes respecto a este delicado tema. Hoy no se cree en la existencia del demonio, ni en su actividad extraordinaria. Recuerden que la ordinaria es la tentación y la extraordinaria, pues es esta capacidad de causar males maléficos, como le dice el padre Gabriel Amos, porque hay males naturales, las enfermedades, los desastres naturales, etcétera, son males de carácter natural, pero hay también ciertas situaciones que se presentan teniendo su fuente, su origen, su causa en el demonio, ¿verdad? Fenómenos que vamos a ir estudiando a lo largo de este curso. Por alguna razón que ignoro, he sido acusado de haber molestado mucho a los obispos por este asunto. Y es que el padre en esto era estrella. Toda entrevista que le hacían tenía siempre la oportunidad de echarle en cara esto a los obispos, que muchos no creen en el demonio o muchos incumplen con el gravísimo deber de nombrar exorcistas en sus diócesis. Suelo responder que el nombramiento de los exorcistas corresponde a los obispos. Si faltan exorcistas, no puedo culpar de ello a los sacristanes, dice el padre. Son los obispos los que nombran exorcistas. Y si no hay exorcista en una diócesis, la culpa es del obispo en primer lugar. Eso está más que claro. En realidad, yo admiro a los obispos, continúa su discurso, porque desde que comencé mi actividad, muchas cosas han cambiado y han tomado el aspecto adecuado. Por lo menos en Italia, dice, en los últimos años el número de los exorcistas ha aumentado. Y algunos obispos, amigos míos, me dicen que todo es mi culpa. Gracias a Dios por ello. Una culpa aceptable, razonable y muy buena, diríamos. Sin embargo, es un hecho que tenemos que ver con un episcopado que es árbitro del nombramiento de los exorcistas. Y en general con un clero que desde hace años no estudia, salvo ciertas excepciones, estos problemas de teología espiritual referentes al demonio y a los métodos con los cuales se ha de contrarrestar su acción. Un clero que nunca ha asistido a exorcismos, no los ha practicado y por lo tanto no cree en ellos. Esta es la situación actual. Jesús sí manifiesta su actuar teniendo presente la acción del demonio. Sí manifiesta esto la escritura que se predica todavía hoy en nuestro templo, escritura que es la base de nuestra fe, es la divina revelación escrita. Pero a pesar de esta verdad, en la iglesia nos encontramos en una situación donde se niega el papel que desempeña el diablo en todo esto. Se niega la acción extraordinaria del demonio en la vida de los fieles. Se niegan los exorcismos, se le hace burla al sacerdote que cree en esto, que practica esto. No hay formación a estos niveles de espiritualidad, de misticismo, de posesiones, etcétera, en los seminarios, entre el clero. Hay una gran ignorancia en estos temas. Entonces, partimos de estas observaciones para ir desarrollando el tema y sabiendo que ustedes se van a enfrentar a esto. Los que se están formando con estas sesiones, con estas catequesis, con estas instrucciones, también van a enfrentar la burla de sus contemporáneos, la burla incluso de sus párrocos. No, usted que está perdiendo el tiempo viendo esos videos, estudiando esas cosas, no, mejor dedíquese a los pobres, mejor vaya, ayúdenos a la colecta o a la rifa, pero no esté perdiendo el tiempo estudiando del demonio. No se meta con el diablo para que el diablo no se meta con usted. Esa es la frase tan tonta, discúlpenme la palabra, pero tan tonta que a veces escuchamos pronunciar por parte de algunas personas e inclusive de parte de algunos clérigos. Pero pues ya sabemos, esto es importante, formarnos en este campo es importante. Ahora bien, es verdad que entre la gente común hay, por el contrario, una credulidad excesiva. ¿Sí?
pasa todo lo contrario. Mientras el clero no cree en el diablo, la gente en su mayoría todo se lo atribuye al diablo. Ay, padre, no me va bien en los trabajos. Es que el diablo, seguro el diablo está metiendo la mano. Ay, me enfermé. Es que seguro alguien me está haciendo brujería. No me va bien el amor. Ay, algún amarre me hicieron por ahí. La gente a veces tiene una visión pandemonista. Entonces la formación es necesaria para no caer en excesos, ¿verdad? Todos los extremos son malos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. El equilibrio, la formación nos va a ayudar a tener ese equilibrio para discernir lo que sí y lo que no. Lo que es bueno, lo que no es bueno. Y para poder encontrar el justo medio en todo esto. Pero también es cierto que entre los sacerdotes hay una absoluta falta de preparación. Esto es un grave error, pues si hubiera un clero preparado, podría tranquilizar al 99% de casos en los cuales no hay presencia de maleficios y dirigir de manera correcta a ese 1% en el cual se requiere la asistencia de un exorcista. Esto ya lo hemos hecho notar. Si el clero tuviera esta formación espiritual adecuada, pues a esta gente que está teniendo perturbaciones en su vida de distintas índoles, ¿verdad? De distintas índoles, estas perturbaciones pudieran ser mejor orientadas, pero a veces el sacerdote no sabe cómo tratar a alguien que está viviendo una desolación, no sabe cómo tratar a alguien que está pasando por algunas pruebas en su vida o que está siendo tentado de manera particular por el demonio y todo, pues prefieren delegar la responsabilidad. No, de esas cosas yo no sé, mejor vaya donde el padre fulano que es exorcista, vaya donde él, hable con él. Y esto recarga el trabajo de los exorcistas, que de por sí ya es mucho, porque realizar exorcismo le pide al sacerdote un trabajo extraordinario, un cansancio extraordinario, y le toma mucho tiempo. No crean que un exorcismo solo es que el padre va a decir 3, 4 oraciones y ya está. A veces el exorcismo tiene que extenderse por horas, dura bastante tiempo y por varias sesiones. Entonces, atendiendo estos casos que deberían ser tratados por el sacerdote en calidad de director espiritual, casos donde no hay ningún tipo de acción extraordinaria del demonio, pues se le hace perder tiempo al que sí ejerce el ministerio del exorcismo. Para concluir este tema, dice el padre Gabriel, podemos decir que la ignorancia acerca de la existencia del demonio es más un peligro que un modo de salvaguardar la vida tranquila, lo que decíamos hace poquito, ¿no? La ignorancia respecto a la existencia del demonio y todos estos fenómenos, diría yo, es un peligro, porque la gente, ¿cuántas personas se exponen a todos estos males debido a esta falta de conocimiento? O más bien perjudican a sus familiares por falta de conocimiento. Cuando les están pasando estas cosas raras, en vez de ir del sacerdote, en vez de pedir discernimiento espiritual, a veces cometen el error, no, vámonos donde el brujo, vamos donde el chamán, vamos a una limpia. Precisamente por la ignorancia de estos temas, nuestros fieles caen en muchos errores. Y es mentira que ignorar estos temas va a salvaguardar nuestra vida. Esa frase es una total tontería. Decir, no estudies del diablo, no leas de esas cosas para que el diablo no te haga nada, es una tontería. El demonio te odia porque existe, porque existes, porque Dios te creó a su imagen y semejanza, porque Cristo murió por ti en la cruz, porque Dios te ama, Él te odia, el demonio te odia por estas razones. Aunque tú no quieras creer en Él, el demonio te detesta y te va a tentar y va a actuar en contra tuya, aunque tú te hagas de la vista gorda. Entonces, esto tenlo presente. Así que formarte para ti es necesario y es un bien. Además, es una falta de comprensión del designio de amor de Dios con respecto a nosotros. Amor que Él ha revelado de manera clarísima con nuestra redención a través de su Hijo. Entonces, negar la existencia del demonio también es esto, una incomprensión del designio salvador de nuestro Dios. Increíble, pero cierto. Bueno, eso por un lado. Ahora continuemos, miremos cómo va actuando el demonio en relación con las personas, y esto lo vamos a tratar a raíz de lo que expone el padre Gabriel en su libro Narraciones de un exorcista en el tema Los afligidos por el maligno. Voy nombrando las obras y los temas
para que ustedes, pues si tienen la oportunidad de conseguirlas en físico o en digital, muchos de estos libros ya están en PDF gratuitamente en la red, pues puedan ir siguiendo las temáticas sin ningún inconveniente. Una pregunta que se me hace frecuentemente es si son muchos los afligidos por el maligno. Aquí me parece que se puede citar la opinión del jesuita francés Tonquédec, conocido exorcista. Hay un grandísimo número de desdichados que, aunque no presentan signos de posesión diabólica, recurren al ministerio del exorcista para ser liberados de sus padecimientos, enfermedades rebeldes, adversidades, desgracias de todo género. Pero los endemoniados son muy raros, pero estos desdichados son una legión. Es lo que dice el padre Tonquédec, ¿verdad? Realmente la posesión se presenta en muy raros casos. En muy raro caso. Se presenta más comúnmente todos los otros disturbios maléficos menores a la posesión, la infestación, la obsesión, la vejación que ya hemos mencionado, ¿verdad? En la entrevista con Fray Claudio. Entonces, estos se presentan en mayor número de veces que una posesión. Pero aún, incluso estos otros grados de disturbio maléfico son menores en porcentaje respecto al resto de males por los cuales las personas se acercan buscando a un exorcista. Entonces, la respuesta a la pregunta que le hacen al padre, si son muchos los afligidos por el maligno, deberíamos decir que no son un gran número. Pero aunque fuesen pocos, aunque fuera una sola persona que esté viendo este tipo de disturbio maléfico, hace necesario que por esa sola persona exista un exorcista al menos nombrado en cada diócesis. Porque la iglesia debe tener esta afinidad de caridad pastoral para con estas personas que sufren. Porque en las posesiones y en estos disturbios hay un gran sufrimiento para la persona que las padece. Esta es una observación ciertamente válida si se considera la gran diferencia entre los verdaderos afectados y los que piden una palabra segura al exorcista para sobreponerse a sus desventuras. Pero hoy es necesario tener en cuenta muchos factores nuevos que no existía cuando escribía el padre Tonquédec. Y por estos factores sostengo y tengo experiencia directa de que el número de los afectados ha aumentado grandemente. Y desde el tiempo en que esta obra se escribió a nuestros días, que ya han pasado varias décadas, pues ciertamente el número de los afectados pudo haber incrementado, porque estos factores que va a mencionar el padre Gabriel Amor, pues también han incrementado a lo largo de los años y de una forma terriblemente abismal, que sorprende. Entonces sí, puede que las afectaciones por el maligno también hayan crecido numéricamente. Un primer factor es la situación del mundo consumista de Occidente, en donde el sentido materialista y hedonista de la vida ha hecho perder la fe a muchos. Ya la gente no se preocupa por ir a la iglesia. Miremos el porcentaje de población que asiste a misa realmente cada domingo. Yo lo veo, ¿verdad? Iglesias enormes, bellas, en sectores de la población, ya sean pueblos, ya sean de barrios, colonias, que son numerosas, que tienen no sé cuántos miles de habitantes, pero de repente el domingo con costo se llena un templo donde tendrá cabida tal vez 300 personas, 700, 1000 si es un templo grande. Con costo se llenará la misa principal y a lo sumo a las otras 2 celebraciones o una más, si es que hay 2 o 3 misas más el día domingo, pues la cantidad que llegará llenará tal vez el 20, el 30 o el 40% la capacidad del templo. Entonces, la gente hoy no está preocupada por la fe, por Dios, está preocupada por lo material.
Y si algo de fe resta en su vida, es bajo una mentalidad cuasi mágica o esotérica de la fe. Ahí llegan a buscar, Padre, bendígame mi negocio. Pero el Padre y la fe y la oración solo estuvo presente ese día, porque después la gente quedó insertada en su negocio, en su mundo materialista, consumista, y nunca tienen tiempo para ir a misa, no pueden ir a la iglesia, no pueden orar, porque el trabajo los consume, los consume, los consume. Padre, bendígame mi vehículo, pues soy taxista. Llegan solo para la bendición del vehículo y ya después el taxista se desaparece. Y entonces la fe ha quedado reducida a una mentalidad cuasi mágica, porque creen que porque pidieron la bendición y el Padre le bendijo el carro, pues ya no les va a pasar nada malo. No, eso es una mentalidad mágica de la fe. La fe no trata, no versa de eso, pero es la realidad que estamos viviendo en nuestra sociedad. Entonces, como el hombre está apartándose de la vida de fe, pues ahí donde la fe va desapareciendo, pues el maligno va encontrando campo abierto para actuar, porque la persona de fe tiene la coraza de la gracia, vive una vida espiritual profunda, insertada en la práctica de los sacramentos, en la vida de la oración, etcétera, que querrámoslo o no, todo esto protege contra el maligno. Pero cuando la persona ha perdido la vida de fe, pierde todas estas herramientas, estas armas de gracia que el Señor da, y pues el maligno ahí aprovecha a hacer de las suyas. Creo que, sobre todo en Italia, dice el padre Gabriel, una buena parte de culpa la tiene el comunismo y el socialismo, que con las doctrinas marxistas han dominado en estos años la cultura, la educación y los espectáculos. Recordemos que las doctrinas marxistas, que son la base y fundamento del socialismo y del comunismo, son contrarias a Dios, son ateas, niegan a Dios y procuran alejar de la vida de los hombres, pues a Dios. Recuerden que había hasta los famosos bautismos rojos, bautismos comunistas, marxistas, que era una especie, ni digamos de rito, porque no era rito, un compromiso de parte de los padres y padrinos que firmaban un documento jurando hacer que ese niño jamás pisara una iglesia ni se acercara a un sacerdote, nunca. Entonces, hasta eso, porque pues Dios se opone al proyecto marxista, porque el proyecto marxista hace que la vida del hombre se centre solo en el hombre, en lo material, en lo práctico de esta vida, alejado de la realidad sobrenatural, alejando al hombre de este esfuerzo, este espíritu de sacrificio por un mundo mejor, apuntando hacia una recompensa eterna, apuntando hacia un bien mayor. No. La religión es el opio de los pueblos, se diría, ¿verdad? Porque aliena al hombre de su realidad presente y actual y lo hace estar solo centrado allá arriba y por estar arriba en el cielo y pensando en el otro mundo, no piensen en esto. Esa es una forma terrible de ver la religión, porque no es así. La religión auténtica, empapada de la fe, siempre actúa. Como dice San Pablo, la fe actúa por la caridad. Y como la caridad hace llegar a Dios, a los hombres en sus distintas necesidades, pues tiene el poder para cambiar al mundo, tiene el poder para transformar la sociedad. Pero bueno, ya sabemos cómo piensan estas personas, los socialistas, los comunistas, los marxistas. Por eso no puede existir un socialismo cristiano como se está vendiendo en muchos países de Latinoamérica en estos días, porque sus doctrinas son totalmente opuestas. En Roma se calcula que a la misa dominical asiste a lo sumo el 1.8% de los habitantes. Imagínense ustedes, en Roma, ahí donde está el Vaticano, donde está la sede de la iglesia, apenas asiste el 1.8% de los habitantes en aquellos días en que salió esta encuesta. Ahora imagínense en estos tiempos. Es un hecho matemático. Donde decae la religión, crece la superstición. Y la superstición es el ámbito perfecto, el caldo de cultivo para que el demonio pueda causar muchos disturbios espirituales, disturbios maléficos en la vida de las personas. De ahí la difusión, especialmente entre los jóvenes, de las prácticas del espiritismo,
de la magia, del ocultismo. Se añaden además el yoga, el zen, la meditación trascendental. Todas estas prácticas están fundadas en la reencarnación, en la disolución de la persona humana en la divinidad o en doctrinas inaceptables para un cristiano. Todas estas prácticas dañan espiritualmente a quienes las realizan. Ya hablamos de estos temas, del yoga, del reiki. Recordarán ustedes en nuestros temas sobre los grupos de oración, donde tocamos estas partes de la espiritualidad cristiana. Ustedes pueden verlos en nuestro video 67 y 68. Ahí en la parte donde hablamos de la introducción a los carismas y de todas estas cosas, ahí tocamos algunos temas sobre estas cuestiones, sobre el yoga, el reiki, etcétera. Vayan a ver los videos 67 y 68 de nuestro canal aquí en Santo Debo Ser. Y no hay que ir a la India para ponerse en la escuela de un gurú, por ejemplo. Se los encuentra ahora en la puerta de la casa. A menudo con estos métodos de apariencia inocua se llega a estados de alucinación o incluso de esquizofrenia. Gente que empieza a sentir cosas, a oír ruidos, a oír voces, a ver imágenes. Se ponen estas prácticas de meditación trascendental donde se abren a unas experiencias espirituales que muchas veces realmente estas experiencias son únicamente a nivel psíquico de la persona, es decir, la imaginación es la que se está afectando, pero que en otras ocasiones sí exponen a experiencias espirituales de tipo negativo. Si yo me pongo a hacer aquí estas meditaciones, a repetir mantras, que a veces las personas ni saben lo que están diciendo, para unirse con este mundo espiritual, pueden ser verdaderas invocaciones a los demonios y exponerse a la acción de los demonios. Ojo con eso. Y añádase a esto la difusión de las sectas que hay ahora como mancha de aceite por todos lados, y muchas de ellas con un claro sello satánico. Hoy pululan también muchas sociedades esotéricas, ¿verdad? Recuerden, esotérico, como nos lo ha explicado Fray Claudio, estas sectas que son cerradas, esotérico a puerta cerrada, es decir, que tienen todo este misticismo de sentirse adoctrinados por maestros astrales y que te van metiendo en prácticas orientales y no sé cuántas otras cosas, sectas que ponen su fundamento en la existencia de los extraterrestres y no sé cuántas otras cosas, y eso lo mezclan con no sé qué, que ahora están ahí creyendo en reptilianos, en Illuminatis y en no sé cuántas cosas, pero que en el fondo, muchas de las doctrinas de estas sectas son satánicas. Entendiendo este satanismo, como ya lo hemos expuesto en su momento en el video que hicimos sobre Halloween, entendiendo estas ideas satánicas como las que expone Anton LaVey, un satanismo filosófico, Sobre todo a esto nos referimos. Ya habrá muchas otras que tiendan a la práctica de un satanismo ritual. Sectas de ese tipo también abundan muchísimo y sobre todo entre los jóvenes se han puesto de moda. La magia y el espiritismo se enseñan en varios canales de televisión. Se encuentran libros sobre esto hasta en los kioscos donde se venden las revistas. El material para la magia se difunde por el sistema de ventas por correspondencia, por el internet. Hay varias series de diarios y espectáculos de horror donde el sexo y la violencia se les añade también a ellos un sentido de perfidia satánica, de lo que abunda ahora. Programas serios de televisión, se supone serios, como noticieros donde informan sobre la realidad que está afectando al mundo, que presentan su sección de esoterismo, hablando con la fulano o el fulano de tal, la astróloga o la cartomante o no sé cuánto, y empieza a decirte Aries, Tauro, Géminis y tal cosa, y que este nuevo año va a traer esto, va a traer lo otro, y ponte tal color de ropa o hasta tal cosa, si quieres que tu año venga bien, si quieres que tener éxito en tal negocio. Lo vemos. Yo he llegado a hacer fila en algunos bancos para realizar algunos pagos y en las pantallas de los bancos, ahí donde están mostrando
con formalidad y seriedad cosas relativas a las finanzas y a la economía, de repente cambia la pantalla y te ponen ahí el horóscopo del día. ¿Qué tipo de instituciones son estas? ¿Qué tipo de instituciones son? ¿Quiénes están detrás de las personas que publican estas cosas por esos medios? Qué vergonzoso llegar a una institución así de formal como una institución bancaria y encontrarme con el horóscopo. Qué vergüenza de institución. Así lo puedo decir sin ninguna pena. Y es que hoy esto es lo que está pasando. La sociedad se ofende si hablamos de Cristo, pero cae rendida a los pies del esoterismo y por todos lados estas cosas se pueden pasar. En una institución bancaria seria no puede hablar de Cristo o poner un salmo bíblico, una reflexión bíblica en las pantallas de su banco porque se puede ofender la gente, pero podemos poner tonterías como el horóscopo para que nuestros clientes se entretengan y lean su horóscopo del día. Por favor, queridos hermanos, esa es la realidad de la sociedad actual. Ahí donde la fe disminuye, aumenta la superstición. También la difusión de cierto tipo de música de masas que agarra al público hasta la obsesión. Me refiero sobre todo al rock satánico, dice el padre. Esto se promueve mucho entre los jóvenes. Se hace intérprete de esto Piero Mantero, que era presidente de Edizione Segno, allá en Italia, donde se producía mucho material espiritual. Ya falleció este hombre allá en el 2019. Piero Montero, en su folleto Satana, el estratagema de la coda, él hablaba sobre algunas escuelas superiores donde se ha comprobado de cerca la gran incidencia que tienen sobre los jóvenes estos vehículos de Satanás, como la música o las películas de horror. Es increíble cuánto se ha difundido en las escuelas superiores e inferiores las diversas formas de espiritismo y de magia. Se trata ya de un mal generalizado, hasta en los pequeños centros. Hasta en los pequeños centros. Escuelas donde hoy a los niños en primaria se les enseña yoga, donde como parte de prácticas experimentales o de conocer otras culturas, a los jóvenes se les hace participar en ciertos ritos, incluso satánicos, jóvenes estudiantes que en su escuela, como parte del plan académico, no sé qué fundamento científico tendrá ello, pero los ponen a jugar la ouija o a hacer sesiones espiritistas y no sé cuántas otras cosas. Esto se está viendo en los colegios, en las universidades. Hermanos, ¿hasta dónde estamos cayendo? Tampoco puedo callar la manera como demasiados hombres de iglesia se desinteresan totalmente de estos problemas y dejan a los fieles expuestos y sin defensa. Opino que ha sido un error quitar casi del todo los exorcismos del bautismo e inclusive pienso que Pablo VI fue de este mismo parecer. Esto ha sucedido. Hasta esta riqueza espiritual que se encontraba manifestada para los fieles desde el bautismo, desde ese primer sacramento que nos inicia en la vida de la fe, pues estos ritos han sido mermados totalmente, han sido quitados. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al ritual del bautismo practicado antes del Concilio Vaticano II, yo tengo aquí mi misal diario también católico apostólico romano de 1962. Si nosotros nos vamos ahí al rito del sacramento, el sacramento del bautismo incluía varias acciones que le ayudaban al fiel a comprender que el bautismo te estaba liberando de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del demonio y de aquello con el que el demonio te hacía presa suya. Te mostraba que Cristo te estaba redimiendo y te estaba liberando del opresor que es el demonio. Te mostraba todas estas cosas. Ahora ya no se ve. Por ejemplo, en la ceremonia del bautismo venía la insuflación. La insuflación. El sacerdote dice
sopla 3 veces sobre el rostro del niño en forma de cruz y le dice: retírate de él, espíritu inmundo, y da lugar al Espíritu Santo Paráclito. Miren qué hermoso. Con este gesto es lo que recordaba el sacerdote, que ya el espíritu, que es viento, soplo, este espíritu maligno va a alejarse de este niño, porque ahora va a entrar el soplo de Dios, el Espíritu Santo, que él, como ministro de Dios, como consagrado, el sacerdote, comunicará al niño a través del bautismo. Miren qué hermoso. Después venía la primera marca con la señal de la cruz. Recibe el signo de la cruz en tu frente y sobre tu corazón. Sé fiel a los mandamientos divinos y vive de tal manera que ahora pueda ser templo de Dios. Y aquel que era templo del maligno ya estaba siendo recibido de la iglesia con el signo de la cruz, el signo de la victoria de Cristo sobre el mal, y alejaba al maligno. Después venía la primera imposición de las manos del sacerdote, que también tenía una característica exorcística. Y dice la oración: Dios omnipotente y eterno, Padre nuestro Señor Jesucristo, dirige una mirada a tu siervo, a quien te ha dignado llamar para iniciarlo en la fe. Aparta de él toda ceguera espiritual y rompe todos los lazos con los que Satanás lo tenía esclavizado. Abre, Señor, la puerta de tu misericordia para que, impregnado con la sal, símbolo de tu sabiduría, carezca de la corrupción de las pasiones y, atraído por la suave fragancia de tus enseñanzas, te sirva con alegría en tu iglesia y se perfeccione constantemente por Cristo nuestro Señor. Amén. Miren qué interesante. Venía esta oración, todo el rito, antes de que el agua bautismal cayera sobre el niño. Iba encaminado a mostrarle el poder liberador que tiene el efecto salvífico de Cristo sobre el hombre a través del misterio de nuestra salvación. De todo esto se le despojó al rito actual. Después venía el exorcismo de la sal, se hacía toda una oración de exorcismo al elemento sal y se le imponía. Luego se pone sal bendecida en la boca del niño. La sal es el símbolo de la sabiduría que nos hace hallar gusto en el alimento divino y por medio de las enseñanzas del Evangelio nos preserva de la corrupción del pecado y previene las malas pasiones que crecen en el alma de los hombres. Este rito ya no está en el actual rito del bautismo. Después de eso, en la segunda parte del rito, viene un segundo exorcismo, recordando a los exorcismos que se realizaban durante el tiempo de los escrutinios de los catecúmenos, que eran los adultos que se acercaban a la fe y querían bautizarse en la iglesia primitiva. Antiguamente se realizaba en la Basílica de San Pablo Extramuro el miércoles de la cuarta semana de Cuaresma, el primer gran escrutinio o examen de los catecúmenos. Y ahí se hacían esos exorcismos. Ahora se hacen, bueno, o se hacían antes del Vaticano II en la puerta de la entrada de la iglesia. Y decía el sacerdote: él hace 3 veces la señal de la cruz sobre el niño diciendo: te exorcizo, espíritu inmundo, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sal fuera, abandona este siervo de Dios, se decía el nombre del niño, porque te lo ordena, espíritu condenado, el que caminó sobre el mar y extendió su diestra a Pedro cuando se estaba hundiendo. Por lo tanto, maldito demonio, reconoce tu condenación y rinde homenaje al Dios vivo y verdadero. Da honor a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo, y sal de este siervo de Dios, se volvió a decir el nombre, por nuestro Señor Jesucristo, que lo ha llamado a su santa gracia y bendición, haciéndolo digno de estar junto a la pila bautismal. Se venía este exorcismo, miren qué hermoso. Era un exorcismo tal cual, que se hacía sobre el niño, que se hacía sobre el catecúmeno, porque precisamente ahora se va a convertir en amigo de Dios y va el demonio que por el pecado habita en él a darle lugar a que habite, a que inhabite la Santísima Trinidad. Y le hacía la señal de la cruz, diciendo: y este signo de la Santa Cruz con que marcamos su frente, tú, demonio maldito, nunca te atrevas a profanarlo. Te lo mandamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Y venía otra imposición de la mano sobre el niño, diciendo, vamos a ver,
Bueno, ahí decía otro tipo de oración, no es exorcística, la voy a omitir. Y después venía en la tercera parte, que se hacía ya la procesión hacia el baptisterio, se caminaba hacia la pila bautismal, venía el exorcismo solemne que se hacía sobre el niño. El sacerdote hace 3 veces la señal de la cruz sobre el niño y dice: os exorcizo, espíritus inmundos todos, en nombre de Dios Padre omnipotente y en nombre de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y por el poder del Espíritu Santo, y os ordeno que os apartéis de esta criatura de Dios, se decía el nombre del niño, a quien el Señor ha llamado a su santo templo, para que él pueda convertirse en un templo de Dios vivo, y para que el Espíritu Santo pueda habitar en él, por el mismo Cristo nuestro Señor, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Ya después venía el rito del efetá, del ábrete, y luego las renuncias a Satanás y la posterior unción con el óleo de los catecúmenos, la profesión de fe, etcétera, etcétera, el bautismo y todo lo demás que acompañaba al rito. Esto es lo que se hacía. Todos estos exorcismos maravillosos que le hacían entender a los fieles lo que estaba aconteciendo con el bautismo y esta liberación del poder de las tinieblas que realizaba el sacramento por la gracia de Cristo, por la cual somos introducidos en el misterio de su pasión, muerte y resurrección, pues ahora de esto se despojó al nuevo rito. Ya no se incluye ninguno de estos exorcismos y se compuso más bien un exorcismo breve, y todas estas 3, 4 fórmulas, 5 que hemos escuchado con sus gestos propios, con su significado riquísimo, con su simbolismo extraordinario, ahora ha sido mermada y solo el nuevo ritual del bautismo prescribe un exorcismo. En el número 145 del nuevo ritual de bautismo, ahí está la oración que se hace. Después de invocarse a los santos, dice, acabadas las invocaciones, el celebrante dice: Dios todopoderoso y eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancado de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño, lavado por el pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él por Cristo nuestro Señor. Amén. Esa es toda la oración y después vendrá la unción con el óleo de los catecúmenos. Esa es toda la oración. Una oración sumamente deprecativa, donde el sacerdote con su autoridad ministerial no está diciéndole nada al demonio. En ningún momento se dirige al demonio como lo hacía el antiguo rito: te exorcizo, espíritu maligno, déjalo, deja a este niño, ahora será templo del Espíritu Santo, da lugar al Espíritu Santo para que entre en él, apártate tú de él. No, aquí no. Aquí únicamente se mencionó al diablo porque se mencionó a Jesús. Se dijo, has enviado a tu Hijo para librarnos del dominio de Satanás. Y después lo único que se está diciendo es una súplica: te pedimos que este niño sea templo tuyo. Pero en ningún momento se está haciendo un exorcismo tal cual de decirle al demonio, vete, sal de él, déjalo, ahora será hijo de Dios, ya no será tu esclavo, ya. No, nada de esto. Una oración sumamente simplista, que ni parece realmente un exorcismo menor como se manifestaba en el antiguo rito. Gracias a Dios ahora que se ha restaurado el catecumenado después del Concilio Vaticano II, el rito de iniciación cristiana de adultos, el RICA o el OICA en latín, trae una serie de exorcismos que maravilloso. Esto se ha puesto, ¿verdad? Los exorcismos que pueden realizarse, dice, las fórmulas señaladas para los exorcismos menores pueden utilizarse varias veces según las diversas circunstancias. Se pueden celebrar antes del catecumenado en el tiempo de la evangelización para el bien espiritual de los llamados simpatizantes, los que se acercaban a la fe, y trae varias oraciones y propone los escrutinios, cada uno de ellos también con sus oraciones de exorcismo propio. Esta riqueza sí se ha rescatado para los adultos que vayan a bautizarse, pero en el ritual de bautismo de niños se han omitido por completo. Es una lástima. Entonces decía el padre, opino que ha sido un error quitar casi todos los exorcismos del rito del bautismo. Juzgo un error también el haber suprimido sin sustitución alguna la oración que se recitaba al final de cada misa. Antes del concilio, después de cada misa, al final se hacían unas oraciones.
también gracias a Dios en este libro que tengo aquí a mano, aquí lo dice, oraciones prescritas por León XIII. El Papa León XIII había prescrito que siempre se dijeran al final de la misa estas oraciones. Las siguientes oraciones se dicen de rodilla al final de las misas rezadas. El Papa León XIII las prescribió en el año 1884 para protección de la Santa Iglesia contra los enemigos de esta, enemigos físicos y espirituales. El Papa Pío XI en 1930 estableció también que se dijeran con la intención especial de impetrar la conversión de Rusia. Y el Papa Pío XII en 1952 renovó también esta intención. El celebrante, junto con todos los fieles, reza 3 veces el Ave María y después la oración de la salve. Esas son las oraciones al pie del altar. 3 veces el Ave María, pidiendo a la Virgen su protección y en honor de su virginidad perpetua antes, durante y después del parto. Se rezaba la salve y se terminaba con una oración. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intervención de la gloriosa e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San José su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Y a continuación se recitaba la invocación a San Miguel Arcángel, que es la oración que todos conocemos, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Se recitaba para coronar todo esto esa oración, invocando la protección del príncipe de las milicias celestiales sobre la iglesia y sobre los fieles contra todo mal, especialmente el mal espiritual, como lo dice esta oración. Y se terminaba con una triple invocación al corazón de Jesús, una jaculatoria que se repetía 3 veces, añadida por el Papa San Pío X. Corazón Sagratísimo de Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, estas oraciones habían sido prescritas por la iglesia, por los papas, para que se dijera después de la misa. Pero al renovarse la liturgia después del concilio, no se prohibieron, pero tampoco se pusieron en los nuevos misales. Entonces, los sacerdotes que sufrieron este cambio continuaron diciendo la oración después de la misa al final, pero ya los nuevos sacerdotes que iban siendo formados en conformidad con esa nueva liturgia, pues ya no realizaban estas oraciones. Nada prohíbe que actualmente un sacerdote, como acto de devoción, pueda rezarlas después de la misa. Nada lo prohíbe, nada lo prohíbe. Los misales actuales no prohíben que estas oraciones prescritas por los papas se digan. Y sin embargo hemos visto casos terribles como el cardenal de Chicago, que le prohibió a un sacerdote, así taxativamente, le prohibió a un sacerdote decir las Ave Marías y la oración de San Miguel Arcángel después de la misa. Hasta ese extremo hemos llegado. Hasta ese extremo. Los cardenales no prohíben que sean shows dentro de los templos y se vulgarice la liturgia. A veces lo permiten y ellos hasta han participado en esas cosas, pero que un sacerdote con devoción quiere invocar la protección del Señor con estas oraciones que los santos papas, 4 papas han pedido que se realicen, esto sí lo prohíben, esto sí lo ven malo. Estos son los tiempos que estamos viviendo, querido hermano. Tiempos de desgracia, sí me atrevo a decirlo. Sobre todo, juzgo una carencia imperdonable de la que culpo a los obispos, ahora en esta hora lo dijo, ¿verdad? En esta hora lo dijo el padre Gabriel, de la que culpo a los obispos el haber dejado que se extinguiera toda la pastoral exorcista. Cada diócesis debería tener por lo menos a un exorcista en la catedral. Debería haber uno en las iglesias más visitadas y en los santuarios. Hoy el exorcista es visto como un ser raro, casi imposible de hallar. En cambio, su actividad tiene un valor pastoral indispensable que apoya a la pastoral del predicador, del confesor y de quien administra los demás sacramentos. La jerarquía católica debe recitar fuertemente el mea culpa por estas cosas. Conozco a muchos obispos italianos, no conozco a ninguno de ellos
que haya hecho exorcismos, que haya asistido a exorcismo, que sienta adecuadamente este problema. No dudo en repetir lo que publiqué en otro lugar. Si un obispo a quien se le pide seriamente, no la petición de un hombre desequilibrado, no, si a un obispo a quien se le pide seriamente no provee personalmente o por medio de un sacerdote delegado a un exorcista, el exorcismo, este ministerio, comete pecado mortal de omisión, dice el padre Gabriel. Un pecado mortal de omisión gravísimo contra todos estos fieles que tienen una necesidad pastoral muy grande. De esta manera nos encontramos en la situación de haber perdido a la escuela de los exorcistas. Antiguamente, el exorcista práctico instruía al neoexorcista. Ahora ya no. Ahora, gracias a Dios, pues con todo esto que el padre Gabriel Amor promovió, se creó la Sociedad Internacional de Exorcistas en Roma. Y ahora se dan estos cursos de formación para aquellos sacerdotes que son nombrados por los obispos como exorcistas. Pero antes, todo esto había caído en desuso desde antes del Concilio Vaticano II, desde mucho antes ya venía viéndose esta pérdida del ministerio del exorcismo y de la práctica del mismo. Ha tenido que venir el cine para despertar de nuevo el interés sobre el tema. Radio Vaticana entrevistó el 2 de febrero de 1975 al guionista de la película El Exorcista, William Friedkin, y al teólogo jesuita Thomas Birmingham, quien actuó como consultor durante las tomas. El guionista afirmó que quiso narrar un hecho aprovechando la trama de una novela, que a su vez narraba un episodio acaecido verdaderamente en 1949. Ahí podemos decir basada en hechos reales. El guionista prefirió no pronunciarse sobre si era o no una verdadera posesión diabólica y dijo que se trataba de un problema para los teólogos y no para él. El padre jesuita, a la pregunta de si había sido una de las acostumbradas películas de terror o algo distinto, optó resueltamente por la segunda hipótesis, algo distinto, basándose en el enorme impacto que tuvo la película sobre un público de todo el mundo. Afirmó que aparte de ciertos detalles espectaculares, la película trataba con mucha seriedad el problema del mal y volvió a despertar el interés por los exorcismos, interés que se había perdido. Muy bien, por cuestión de tiempo, vamos a dejar ahí la sesión de hoy, pero vamos a retomar la próxima sesión, lo que va a empezar a abordar el padre. Aquí le van a preguntar, ¿cómo se puede caer en disturbios extraordinarios del demonio? ¿Verdad? ¿Cómo se puede caer en esos disturbios? ¿Qué es lo que causa que una persona pueda ser poseída por el diablo o que quede endemoniada, como se dice? Entonces vamos a responder a esa pregunta junto con lo que nos va a enseñar el padre Gabriel Amor. Entonces eso lo dejaremos pendiente para la próxima sesión. Muy bien, pues hermanos, les invitamos a suscribirse a este canal, Santo Debo Ser, activar la campana de notificaciones, visitar nuestros otros dos canales en YouTube, Misterio de Fe sobre liturgia católica, Creo Señor Yo Creo sobre doctrina católica, y seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, nos puede escuchar también en Spotify, Walter Fajardo, y pues apóyennos, si es su deseo, pues apóyennos con su contribución económica a través de los medios que hemos dispuesto en la descripción de cada uno de los videos para que ustedes puedan contribuir a esta labor formativa dentro de nuestra Iglesia Católica. Muy bien, ahora damos el espacio para escucharles a ustedes. Los que están conectados en vivo en YouTube saben que pueden escribir siempre en la caja de comentarios, sus preguntas, sus saludos, sus dudas, y también los que están participando en Zoom en vivo pueden pues encender sus micrófonos para que escuchemos la intervención de cada uno. Sí, en YouTube, Guillermina Barrón dice buenas noches, hermano. Luz Sotelo García, hola, buenas noches. Asunción Sotelo, saludos de Carolina del Norte, buenas noches. Gracias, hermano Walter, por compartir su sabiduría con nosotros. Y Andrea Carballo, el bautismo con este rito era símbolo seguro de vida en la fe. Ahora que se ha eliminado varias cosas, nos despojaron de esa gracia extraordinaria al que tenemos derecho. Pregunta cómo se llama el libro
Y también hace otra pregunta, que si aún es lícito usar la sal exorcizada y cuál es el momento adecuado para usarla. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que por medio de YouTube envían sus saludos. Les agradezco su participación. No es mi sabiduría. Aquí compartimos lo que la iglesia enseña, lo que los expertos en la materia han enseñado. Y pues yo le pido mucha luz siempre al Espíritu Santo antes de ponerme a hacer estos programas, que me ilumine, que me ilumine, que me guíe, porque si no es con su ayuda, pues uno solo habla tonterías, ¿verdad? De hecho, ahora he retomado la sana costumbre que venía practicando desde hace tiempo de invocar más al Espíritu Santo. Y trato diario de hacer, aunque sea una pequeña oración al Espíritu Santo. Aquí tengo un pequeño libro de oraciones particulares solo al Espíritu Santo y pues trato de rezarle a él. Antes de estas sesiones también le rezo, lo invoco para que me ilumine y me guíe, porque sin su luz solo tonterías hablamos, ¿verdad? Eso se los puedo asegurar. Respecto a los libros, hermana, no sé a cuál de todos se refiera, pero aquí le presento los que hemos ocupado hoy. Narraciones de un exorcista, del padre Gabriel Amor. Esta es edición San Pablo, la que tengo acá. Ocupamos hoy también el otro libro del padre Gabriel llamado Vade Retro Satanás. Vade Retro Satanás, también de la editorial San Pablo. Tenemos acá el ritual de iniciación cristiana de adultos, el RICA, ¿verdad? Y también tenemos el ritual de bautismo de niños. Utilizamos también el misal diario católico apostólico romano, ¿verdad? Esta edición que yo tengo acá de este misal solo la pude conseguir con los hermanos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ¿verdad? Incluso de otras fraternidades que están en plena comunión con la Iglesia Católica, he visto que utilizan esta edición, ¿verdad? Esta edición porque es lo que la Iglesia siempre sacaba, solo que ellos, ¿verdad? Al dejar la Iglesia por otros medios de editar el libro, pues ellos lo siguieron editando y por eso es que aparece con el logo de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Esos son los libros que hemos utilizado para las sesiones de hoy. Y ahí puede encontrar pues la información que le decimos. Respecto a la sal exorcizada, si es lícito su uso, se puede seguir exorcizando. De hecho, en nuestros videos sobre los sacramentales, nosotros hablamos de ese tema. Ya le voy a decir en qué video exacto está, ¿verdad? Ya le voy a decir para que usted lo pueda consultar, porque de hecho, incluso colocamos el rito de bendición y exorcismo de la sal en la descripción del video. Está en nuestro video 73, Santo Debo Ser, número 73, Dones y Carismas, número 5, Sacramentales 2. Ahí hablamos sobre el uso del agua, el aceite, la sal y el incienso. Y traemos en la descripción el rito del ritual romano para la bendición y el exorcismo de la sal, el agua y el aceite. Entonces ahí lo va a encontrar en nuestro video número 73. Ahí le pusimos toda la información. Entonces sí se puede utilizar. Y como ustedes mencionaban, pues una lástima que se haya suprimido en el nuevo ritual, o mejor dicho, no podemos hablar de supresión porque nunca existió, sino que en la creación del nuevo rito del bautismo post-Vaticano II se haya perdido toda esta riqueza espiritual, simbólica y muy significativa de los exorcismos que se realizaban antes de bautizar al candidato, ¿verdad? Al niño o a la niña. Es una lástima. Toda esta fuerza espiritual, todo este significado, toda esta riqueza catequética para quienes participaban del sacramento, se perdió y se sustituyó por una oración simplista de tipo deprecativa, donde con costo se mencionó a Satanás, ¿verdad? Pero bueno, es lo que por desgracia se vive en la iglesia actualmente, por lo cual tenemos que orar mucho, porque incluso ahora con este documento del Papa Francisco, Tradiciones Custodes, ¿verdad? Se ha pedido por parte de la congregación de para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que no se practique la concesión de los sacramentos a los fieles
utilizando los ritos antiguos, a no ser solo en las comunidades tradicionales. Es decir, si antes con el sumorum pontificum, yo como párroco en esta iglesia, podía ad libitum, es decir, a voluntad, o celebrar el bautismo como lo propone hoy la iglesia o como lo proponía antes, pues ahora con este documento de las tradiciones custodes, yo como párroco no puedo celebrar el bautismo en la forma extraordinaria. No lo puedo hacer. Solo lo pueden hacer ahora, por ejemplo, la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, lo pueden hacer otras fraternidades, ¿verdad? Como la del Buen Pastor, el Instituto de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, que como carisma propio tienen la conservación también de la liturgia tradicional de la iglesia, pero fuera de ellos, ya los demás no pueden hacer uso de este rito. Y los que quieran hacer uso de alguno de estos ritos, solo puede ser de la Santa Misa, en la forma extraordinaria, y con permiso exclusivo del obispo. Es decir, si antes yo como sacerdote, por el sumorum pontificum de Benedicto XVI, podía celebrar sin necesidad de permiso alguno el rito de la misa siguiendo el misal de 1962, ad orientem y en latín y todo como era antes, pues ahora ya no, solo que el obispo me dé permiso. Solo que el obispo me dé permiso. Y eso es un poco más fácil para los sacerdotes que ya lo hacían, y que ahora después de las tradiciones custodes lo que tienen que hacer es renovar el permiso por parte del obispo, y el obispo les puede decir que no. Pero si es un neopresbítero, un sacerdote que se va a ordenar o se acaba de ordenar, se la pusieron todavía más difícil, porque no es el obispo quien le va a conceder el permiso por sí. Tiene que enviar una solicitud a Roma y el permiso tiene que venir de Roma para que el obispo autorice al neopresbítero poder celebrar la misa que la iglesia ha celebrado durante miles de años. Misa que no ha sido abrogada nunca, ni puede ser abrogada nunca, como lo dijo Benedicto XVI. Pero esa es la situación que por desgracia nos encontramos viviendo hoy en la Iglesia Católica, por la que debemos orar, y les invito a ustedes a hacer oración. Muy bien, no sé si alguien más tenga otra pregunta ahí en YouTube, o si no pasamos a los que están aquí en Zoom conectados. No, en YouTube ya no hay más preguntas y ya activé los micrófonos de aquí, si puede revisar la gente que está. Muy bien, entonces los hermanos que están conectados en Zoom, alguien que quiera expresar algo, saludar, preguntar, les escuchamos. Nos dicen su nombre y de dónde nos escriben, por favor. Okay. Rosa Evelia Ayala de México, padre. Hermana Rosabelia, escuchamos. Bueno, mi pregunta es con base a lo que yo presencié en algún momento. Hace años fui invitada a una misa de 3 añitos y entró una pareja con una niña que estaba dormida. Entraron ya tarde, ya había pasado, de hecho, el sermón, pero cuando empezó la consagración, la niña que estaba dormida, yo calculo que debe haber tenido entre 3 y 4 añitos. Se despertó y empezó a retorcerse, y yo pensé, ¿por qué no sacan a la niña si estamos en plena consagración? Pero no la podía controlar el papá. Total que lo mordió en un hombro y lo empezó a sangrar. La mamá le metía el dedo para que lo dejara. Y yo cuando volteé para tratar de auxiliar, la niña me volteó a ver, pero estoy segura que no era la niña, era una mirada espantosa. Yo sentí así como se me puso la carne de gallina y se salieron. Después supe que ellos iban a buscar ayuda del sacerdote. Ellos no eran católicos, ya habían tratado a la niña por muchos medios. Y yo no sabía en ese entonces que no es lícito a todos los sacerdotes hacer un Exorcismo. exorcismo. Entonces, lo que supe fue que pasaron a oficina y que de oficina los mandaron a catedral, no la podían ayudar. Y bueno, ahora me entiendo muchas cosas que en ese entonces no. Lo que yo quiero preguntar es si a esta nena recibiera el bautismo así con
con los exorcismos del antiguo ritual, ella podría ya quedar libre de lo que la niña tenía. O sea, de verdad daba tristeza ver la edad que tenía la niña y cómo se lastimaba, porque después de que le quitaron de morder al papá, se empezó a arañar su carita y todo, y a sangrar tal cual, así, una cosa que daba pues tristeza, más que así como coraje, como decir, uno entiende que el demonio es despiadado y cruel, pero cuando ve a un niño así, entonces cuando dice uno no tiene límite, es, es despiadado y cruel. Pero yo me pregunto, la niña no era católica, entonces yo me pregunto si la bautizaran y le hicieran esos exorcismos, eh, a- ¿sería suficiente o no? O sea, no sé, padre. Muchas gracias, Rosabelia. Una de las cosas por las que me molesto, si puedo expresarlo así, con los herejes, los protestantes, los pertenecientes a todas estas sectas pseudocristianas, es precisamente la negligencia para con los hijos al negarles la vida de la gracia por medio del bautismo. Y ojo, que esta negligencia se está poniendo muy de moda también entre los padres católicos, porque los papás ahora no bautizan a sus hijos o muchos dilatan el bautismo por diversas razones y a veces motivos muy superfluos. Ya ha pedido hasta el Papa Francisco, por favor, papás, bauticen a sus hijos cuanto antes. Un no bautizado está propenso a una mayor acción de parte del demonio, porque no tiene todos los medios de la gracia para poder combatir al maligno y de hecho no ha sido arrancado de las manos del maligno. Está, por así decirlo, en pertenencia del demonio, porque un no bautizado es criatura de Dios. Y esto yo se lo digo a cualquier persona, no es hijo de Dios, es criatura de Dios, porque la condición de hijo solo deviene en la persona cuando ha sido bautizada, porque ha sido injertada en el hijo y se vuelve hijo de Dios en el hijo unigénito del Padre. Entonces no es hijo de Dios, es una criatura y por ende el demonio todavía tiene su plena libertad para hacerle lo que quiera porque es suyo, es suyo. Por lo menos la oración del bautismo actual, del exorcismo actual de los niños, por lo menos es algo que recalca, ¿no? Del efecto del bautismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Porque este niño está en el reino de las tinieblas, está bajo el dominio de Satanás, espíritu del mal, está en pecado original, no es templo de Dios y el Espíritu Santo no habita en él. Todo eso hay que entenderlo. El bautismo no solo es para perdonar los pecados, tiene todo un montón de efectos de los cuales se ven privados los niños en las familias no católicas y en las familias de los católicos donde le dilatan el sacramento a los menores. Entonces, ojo con eso. Ahora, en segundo lugar, pues esta niña tendría que haber sido evaluada convenientemente, ¿verdad? Si no es algún problema relacionado a la psique del infante, ¿verdad? Ahora hay, gracias a Dios, estas psicólogos que se han preparado y se han especializado en el campo de los niños, ¿verdad? También de los infantes, para darle un tipo de psicología pediátrica y ver estos comportamientos a qué se deben. Recuerden que se puede hacer esto, una evaluación siempre va a ser conveniente. En segundo lugar, el discernimiento adecuado que debe hacer el sacerdote. Lógicamente, si yo veo que esta niña tiene reacciones adversas solo a lo sagrado, presenta un comportamiento anómalo durante la oración y otras cosas, ya tengo indicios que pueden ayudarme a diferir mejor el caso a un sacerdote exorcista. Lo complicado luego es hallar a sacerdotes exorcistas. Yo he preguntado en varias diócesis aquí en México y lamentablemente ni siquiera tienen el nombramiento de exorcista. No hay exorcista nombrado. Entonces esta familia que está recurriendo a la Iglesia Católica que te ofrece este servicio de amor, vienen acá y no lo van a encontrar. No porque la iglesia no lo tenga o no lo pueda tener, sino por la negligencia de los pastores de la iglesia, los obispos. Es lamentable, porque los que están viviendo estos procesos sufren mucho. Sufre el individuo que está atacado por el maligno, sufren los parientes al ver sufrir a su ser querido,
Por eso es que esta pastoral, este ministerio se le ha llamado también bajo el nombre del ministerio o pastoral de la consolación, porque es un gran acto de caridad y amor de parte de la iglesia y sus pastores para las personas que sufren estos tipos de disturbios. Y hoy no se ven. Entonces, la primera recomendación sí sería, si esta niña no está bautizada, bautizarla para que empiece a inhabitar Dios en ella, para que empiece la vida de la gracia en ella. Y tal vez el sacramento del bautismo se convierta por su poder, que es un sacramento más grande que el exorcismo, que es un sacramental, ya esta niña pueda ser liberada del poder del mal. No es una garantía al 100, porque recordemos que el espíritu maligno puede también cohabitar en personas, actuar o manifestarse en personas que están en una vida de gracia plena, podemos decir. Tenemos tantos ejemplos de santos que han vivido incluso posesiones reales. Un caso de ellos es Santa María de Jesús crucificado, esta religiosa carmelita que fue beatificada por Juan Pablo II y que luego canonizada por el Papa Francisco, vivió estado de posesión. Santa Gemma Galgani vivió estado de posesión. Son personas que vivían en gracia, estaban en amistad con Dios, pero por permisión divina y con un propósito, cosa de lo que vamos a hablar en la próxima sesión, pues permitía a Dios esta manifestación del maligno en ellos. Entonces, esta niña podía haber sido bautizada y haber cesado toda manifestación del mal si realmente estaba comportándose así debido a estos disturbios malignos. O podía haber sido bautizada, empezar la vida de la gracia, con esto Dios acercar a sus padres a la vida de la fe y al sacramento y a la Iglesia Católica, y a la vez, pues podía haber continuado la acción del maligno, pero que con la asistencia de los sacerdotes y acercando más a la familia, a la Iglesia, el Señor con el tiempo podía liberar a esta criatura que ya no sería criatura, sino hija suya. Entonces, aquí estamos hipotizando dos posibles resultados. Bautizarla y que esto cesara, que Dios a través de esto permitió que la familia hiciera que su hija naciera la vida de la gracia, o bautizarla y que siguiera esta acción del demonio en ella con el propósito de que, acercándose los padres al sacerdote y a la iglesia, pudieran volverse católicos, venir a la iglesia fundada por Cristo, salvar su alma con ellos y también reactivar una vida de fe y sacramental que tal vez no tenían, de la cual carecían, y que por medio de esta situación el Señor la permitía ahora en su vida como un nuevo comienzo. Entonces son las dos posibles consecuencias. Y si hubiese bautizado a esta criatura, pues no sabemos cómo se desarrolló el caso, pues no le dimos seguimiento nosotros, usted no creo, solo se enteró de la situación por lo que le tocó vivir, pero es lo que está pasando. En nuestra iglesia a veces no hay atención a estos casos, no hay atención y hay una grave negligencia para con los hermanos que están sufriendo estos disturbios espirituales, tanto para ellos como para su familia. Y es un pecado, como decía el padre Abraham, un pecado de omisión gravísimo, mortal. Muchas gracias, Rosebelia, por su intervención. No sé si alguien más quiera comentar algo o hay algún otro comentario en YouTube. De Andrea Garro, siempre oro para que este programa y usted y sus colaboradores los bendigan y que todas las personas que los escuchan sean semilleros de preparación. Muchas gracias. Y qué triste, ¿no? Todo lo que pasa, ya estamos viendo las consecuencias. Muchas gracias a usted, hermana. Amén. Que Dios me la bendiga. Y esperemos, pues sí, que mucha gente se siga formando. Ustedes colabórennos para esto con su oración y sobre todo compartiendo con los hermanos, pues el material, los videos, lo que exponemos acá, porque como decía el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto es lo que estamos viendo hoy en nuestro pueblo fiel, mucha ignorancia y sobre todo porque nos encontramos en un campo de batalla, así lo digo yo, en un campo de batalla, porque los fieles por un lado escuchan una cosa, por otro lado escuchan otra, que un padre dijo, que el obispo dijo, que el sacerdote tal dijo. Yo por eso no me voy a lo que dice fulano o sutano, me voy primero a lo que enseña la iglesia. Y a raíz de lo que enseña la iglesia expongo lo que personas convenientemente formadas y en plena comunión con lo que la iglesia enseña, pues exponen a los fieles como parte de la doctrina. Entonces yo no les voy a venir a exponer acá
doctrinas heréticas o de personas heréticas, a decirle fulanito dice, sutanito dice, y lo que dice fulanito, sutanito tal vez no está en comunión con lo que la iglesia dice y enseña. Entonces, si algo aquí se les va a comentar, siempre va a ser con esta mirada crítica, ¿no? Como decíamos con Fray Claudio, saber sacar lo conveniente y lo no conveniente, lo bueno y lo no bueno, porque lo expuesto a nivel personal por estos individuos, sacerdotes, obispos o quien sea, pues tiene su valor, su validez, pero hay que discernirlo, hay que marcarlo. No es palabra de Dios, lo único inerrante es la palabra de Dios. Lo único que tenemos ahí como doctrina segura es lo que el magisterio nos ha expuesto como tal, los dogmas o aquello que el Papa ha definido ex cátedra. De ahí, toda la enseñanza de los teólogos, pues tiene que ser siempre discernida, que vaya en comunión plena con la enseñanza fiel y auténtica de la Iglesia según la tradición y la divina revelación contenida en la Escritura y la tradición oral, y pues a partir de eso poder exponerla a los demás. Pero la opinión personal de por sí y en sí misma no tiene un valor de dogma. ¿No? Yo no puedo decir, es que el padre fulano de tal, que es bien conocido en las redes, lo dijo, entonces por eso es así. Bueno, yo tengo que ver, yo tengo que confrontar lo que dijo el fulano de tal, padre bien reconocido, con lo que dice el magisterio de la iglesia. Si lo que dice el padre está en comunión con eso, ánimo, lo expongo, lo difundo, lo proclamo y lo acepto. Si lo que dice el padre fulano de tal, por muy conocido que sea en las redes, no está en comunión con la enseñanza magisterial de la iglesia, pues yo no puedo compartirlo, no puedo publicitarlo, no puedo estar de acuerdo con él, y si puedo refutarlo, lo refuto. Ese es el deber de nosotros los cristianos. Entonces, por eso les digo que estamos en un campo de batalla, porque a veces nos encontramos con los fieles eso. Es que, mire, hermano, usted en sus videos nos enseña una cosa y nos le pone con lo que enseña el magisterio y nos saca los libros y nos da la referencia. Y mi párroco dice otra cosa. Mi párroco viene y dice, usted no se preocupe, o tal cosa. Y viene y solo con sus palabras desmonta todo. Porque por desgracia siempre caemos en aquella práctica del argumento ad hominem, ¿verdad? O magister dixit, perdón, magister dixit. Lo dijo fulano, entonces ya lo tomo como que es palabra de Dios. Lo dijo sutano, no importa si yo te estoy mostrando todo este abismo de contenido y de bibliografía, pero como yo soy un donadie, entonces un X, un 0 a la izquierda, entonces todo lo que yo pueda decir cae por suelo si un fulano de tal, que es reconocido, dice una cosa contraria. Porque a veces la gente se fija en el título, en el cargo, en el renombre, más que en el contenido de lo que se dice. Entonces es un problema actual que se vive dentro de los fieles, dentro de la iglesia, y que no podemos tapar los ojos y no verlo. Es una realidad. Muy bien, no sé si alguien más quiere decir algo. Tenemos unos minutitos. Sin pena pueden encender su micrófono. Bueno, parece que ya nada más, ¿verdad? No hay otra intervención, pues agradecemos a Dios esta oportunidad de seguirnos formando. Vamos a concluir con nuestra oración final. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, te bendecimos y damos gracias por habernos permitido concluir esta sesión. Gracias por darnos luces de tu Espíritu Santo, que no nos falten, que siempre nos asistan para poder comprender, discernir estas temáticas. Que Mamá María, con su auxilio, sus ruegos amorosos y maternales, con los ruegos de su esposo San José y de todos los santos y ángeles, alcancemos de ti las gracias que necesitamos para vivir de forma auténtica nuestra fe cristiana y ser defensores de la fe que la Iglesia nos transmite. Te lo pedimos a ti que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix nostra deprecationes ne deficias in necessitatibus. Sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insides diaboli esto presidium. Imperdili Deus supplices debrecamur. Tuque princeps milicia celestis, Satana aliosque spiritus malignos, viat perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén.
Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llámame feliz, a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.